A efecto de iniciar la sesión pública de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenos días, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted están presentes en esta sala de pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelio Eugenia Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de Acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los asuntos para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 3 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. El primer asunto, la parte actora es Herminia Martínez Santos y otras personas, la autoridad responsable, el Ayuntamiento de San Luis Acatlán Guerrero y otras. En el segundo asunto, la parte actora es Rosalía Alberto Rosas, la autoridad responsable, el Ayuntamiento de San Luis Acatlán Guerrero y otras. Y en el último asunto, la parte actora es Janet Gutiérrez Izazaga, la autoridad responsable del Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, con motivo de las medidas sanitarias previamente implementadas por este Pleno, en la presente sesión de resolución, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de Acuerdos, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. El primer asunto listado para analizar y resolver fue turnado a la ponencia de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta del proyecto de sentencia que se dicta en el juicio electoral ciudadano número 33 y su acumulado 40, ambos del presente año, promovidos por Herminia Martínez Santos, Yumerli Ignacio Nejapa y Eliezer López Rodríguez, en su calidad de regidores del Ayuntamiento de San Luis Acatlán, mediante el cual impugna la negativa de pago de la diferencia salarial de sus percepciones inherentes a sus funciones edilicias a partir de octubre de 2021 y las subsecuentes hasta la conclusión de su periodo, tomando como base lo previsto en el presupuesto de egresos del 2021 y lo resuelto en la sentencia del juicio electoral ciudadano TEE/GEC/296/2021, lo que a su juicio deriva en violencia política en su contra. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios hechos valer al acreditarse que no opera en su beneficio los efectos de la sentencia dictada en el expediente 296/2021, con base en el principio de la relatividad de la sentencia, mediante el cual lo determinado en dicho expediente solo puede beneficiar a quien promovió aquel juicio y no puede hacer extensivos sus efectos al resolver la situación de un sujeto diverso. Además, son inoperantes porque si bien los promoventes formaron parte de la relación jurídica procesal del juicio referido, al haberse impugnado la reducción de sus percepciones aprobadas por el Cabildo, acto del cual deriva la diferencia de remuneraciones que por esta vía reclaman, sin embargo, renunciaron al derecho de obtener una respuesta jurídica por parte de este tribunal con motivo de su desistimiento ratificado de manera libre y espontánea ante la presencia de la magistrada ponente, lo que produjo el consentimiento expreso del mismo. Conforme a ello, las cosas volvieron al estado en el que se encontraban antes de promover la demanda, es decir, se tradujo en una inactividad procesal respecto del acuerdo de Cabildo de 11 de octubre de 2021, por el cual se aprobó la reducción de sus remuneraciones, mismo que al ser consentido, actualizó su definitividad y dejó en libertad a la autoridad responsable para actuar conforme al acuerdo aprobado. En ese orden, al acreditarse que los agravios que se hacen valer en el presente juicio derivan del mismo acuerdo de fecha 11 de octubre de 2021, por el que se aprobó la reducción de sus remuneraciones y que hicieron valer en el juicio 296/2021, del cual se desistieron, de ahí que resulten inoperantes al haber consentido el acto con anterioridad, en términos de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denominada desistimiento de la demanda en el juicio de amparo. Implica el consentimiento expreso de los actos reclamados, resultando improcedente un nuevo juicio contra ellos, así como la diversa de rubro amparo directo. Son inoperantes los conceptos de violación invocados en contra de la ley aplicada en el acto impugnado en el juicio de nulidad, si aquella fue consentida con anterioridad. En consecuencia, con relación a la falta de pago de sus dietas correspondientes al año en curso, de igual forma devienen inoperantes, en virtud de que la autoridad responsable acreditó haber efectuado sus pagos quincenales de conformidad con los montos aprobados por el Cabildo, en términos de los recibos de pago exhibidos en copias debidamente certificadas,
los cuales cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 18 y 20 de la Ley de Medios de Impugnación. Por tanto, al quedar demostrado que las y el promovente del mes de enero al mes de marzo recibieron un pago quincenal conforme al acuerdo de 11 de octubre de 2021 por el que se redujeron sus remuneraciones y a partir del mes de abril sus percepciones se sujetaron al nuevo presupuesto de egresos aprobados en la sesión de Cabildo del 31 de marzo del 2022, este tribunal no advierte alguna diferencia o pago complementario que debe realizar la autoridad responsable a su favor, toda vez que reciben la cantidad que ellos mismos determinaron. En cuanto a la solicitud de pago de los años subsecuentes para el periodo 2021-2024, para el que fueron electos, esto es, posteriores a la emisión del presente fallo, es inoperante, en virtud de tratarse de actos futuros, inciertos e indeterminados, de los cuales no existe certeza jurídica de los mismos ni en su defensa, por lo que un pronunciamiento de este tribunal sobre dichos actos daría lugar a la vulneración del principio de seguridad jurídica contemplado en el artículo 16 de la Constitución Federal. Respecto a la discriminación y violencia política de género que las actoras del juicio 033/2022 hacen valer, debido a la diferencia de pago que existe entre ellas y su par, la regidora que resultó beneficiada en el juicio 296/2021 es infundado. Lo anterior, debido a que no existe un trato diferenciado hacia las promoventes que derive en un actuar de la responsable por voluntad propia, ni tampoco una actitud que las denueste por su género u origen, sino que dicha actuación deriva de lo resuelto por este órgano jurisdiccional en el citado juicio electoral, en el cual se condenó a la responsable a realizar el pago que fue objeto de impugnación, sin que ello actualice un trato discriminatorio o de violencia de género ejercida en contra de las actoras, en virtud de que la responsable actúa en el cumplimiento de un mandato judicial. Con relación a la violencia política que hace valer el actor derivado de la falta de pago complementario, un espacio físico para desempeñar sus funciones, así como un equipo de cómputo, ni personal administrativo que lo apoye en sus actividades, es infundado, en virtud de que dichas necesidades no han sido planteadas al Cabildo como tampoco los funcionarios municipales que refiere el actor y que las mismas le hayan sido negadas. Lo anterior, debido a que el pago que recibe se aplica de manera igualitaria con las y los demás regidores del ayuntamiento, con lo cual no se advierte un trato discriminatorio, sistemático o diferenciado, ya que no se trata de una decisión unilateral por parte de la responsable dirigida a impedir o obstaculizar el desempeño de las atribuciones encomendadas al actor, sino que es una medida aprobada por el Cabildo en el ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, aplicable al universo del cuerpo edilicio. Asimismo, de conformidad con los informes proporcionados por el Ayuntamiento, se acredita que ha recibido el pago de sus dietas en condiciones de igualdad con los demás regidores y regidoras. Cuenta con un espacio al interior del Ayuntamiento, un escritorio, una silla ejecutiva, una mini mesita de cristal y 3 sillas de plástico, de lo cual no se advierte de qué manera le causa algún perjuicio o se ejerce violencia política en su contra. Además, no se demostró haber planteado ante la autoridad responsable de las necesidades que señala en su demanda, ni alguna negativa de dicha autoridad para proporcionárselas, con lo que es evidente que no existe una afectación a su derecho político electoral que le obstaculice el desempeño de su cargo como regidor del Ayuntamiento de San Luis Acatlán. Con base en lo antes expuesto, se propone resolver en los siguientes términos. Único, se declaran infundados e inoperantes los agravios de las actoras y del actor del presente juicio electoral ciudadano en términos de lo razonado en la presente sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, señor secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Se abre una primera ronda de participación. Tiene el uso de la voz el magistrado José Inés Betancourt Salgado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia. Con la venia de la presidenta y con el permiso de mis compañeras magistradas, adelanto que voy a interponer un voto particular en contra. Desde mi particular punto de vista de la concepción jurídica, creo que esta propuesta que nos hace la magistrada está muy bien desarrollada en base a la perspectiva jurídica que ella tiene, por cuanto hace a algunos reclamos o algunas prestaciones que le hacen los justiciables, la parte actora. Mas, sin embargo, desde mi particular punto de vista, existe una percepción jurídica diferente
que me obliga a exponerla. Primeramente decirles que esto, la sesión de hace 2 días y esta, pues de una manera pues, enriquecen, ¿no?, los proyectos que presentamos, porque se dan percepciones jurídicas totalmente diferentes y de una manera nos ilustra a ver y a entender que pueden existir más opciones jurídicas si lo analizamos. Desde la perspectiva que yo tengo, es por ello que voy a permitirme, por una parte es un voto un poco amplio, porque de una manera quiero dejar en claro, quiero tratar de darme a entender, pero solamente me voy a concretar a leer lo más esencial. Y bueno, adelantar del por qué puedo diferir jurídicamente hablando a la propuesta que nos hace la compañera ponente. Siento que los fundamentos y criterios, hay un criterio jurisprudencial que se vierten y lo desarrollan en esta interpretación. Se interpreta de forma restrictiva en perjuicio de los derechos fundamentales de los justiciables, a pesar de que previamente se anuncia un apartado de análisis interseccional en la que se establece que el estudio de esta demanda se hará bajo 2 perspectivas, la de género y la intercultural, las cuales implican reconocer la situación histórica de desventaja en la que se han encontrado las mujeres y la libre determinación de las comunidades indígenas. Sin embargo, hay un pero. Durante este procedimiento de análisis que nos presenta la compañera la compañera ponente, estos análisis de los agravios expuestos por la parte actora, no se advierten razones o consideraciones que indiquen que en la valoración del material probatorio se tomó en cuenta la desventaja en la cual se encontraban las actoras frente a los sujetos que representan a la autoridad responsable. Tampoco se desprende que a la interpretación de los preceptos constitucionales y legales se hayan atendido la perspectiva intercultural anunciada, sobre todo porque las actoras, al acudir al juicio, se autoadscribieron como ciudadanas indígenas. Por tanto, considero que era necesario realizar una interpretación normativa bajo el principio pro persona, el cual se traduce en aplicar la norma que más favorezca al o a las justiciables. Ello se sostiene porque en el proyecto el estudio de los agravios se desenvuelve bajo el amparo del principio de relatividad de las sentencias, sustentada en la tesis aislada aprobada por mayoría de votos el 24 de agosto de 2017 por un tribunal colegiado en materia penal del primer circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 1 de diciembre del mismo año, en la cual se establece, entre otras cuestiones, que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de proteger al o los individuos que hayan solicitado sin que el juzgador realice declaraciones de inconstitucionalidad con efectos extensivos, dado el carácter individualista del amparo. Este es un tema eminentemente de amparo. Sin embargo, y es aquí donde quiero matizar correctamente, no se toma en cuenta la reinterpretación que realiza la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada con registro digital 2016-4225, que
dice principio de relatividad, su interpretación a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, aprobada por mayoría el 15 de noviembre de 2017 y publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 17 de marzo del 2018. Es decir, es un criterio, es una jurisprudencia que rebasó a la anterior, es un criterio más nuevo. En dicha jurisprudencia se estableció que a raíz de la reforma de junio de 2011 se amplió el espectro de protección, dicho mecanismo procesal, de tal manera que ahora es posible proteger de forma los derechos fundamentales que tenga una dimensión colectiva o difusa. Por tanto, se reconoció la necesidad de reinterpretar el principio de relatividad de las sentencias de amparo, puesto que mantener la interpretación tradicional del referido principio en muchos casos se frustraría la finalidad sustantiva del juicio de amparo y por consecuencia la protección de todos los derechos fundamentales. Asimismo, se precisa que la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 no significa la eliminación del principio de relatividad, sino solamente debe ser reinterpretado. En este orden de ideas, la primera sala precisa que entiende que dicho principio implica que los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo. Sin embargo, es perfectamente admisible que al proteger a los quejosos indirectamente y de manera eventual, se beneficie a terceros ajenos a la controversia constitucional. Como se observa, la interpretación que realiza la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es progresiva y admite la posibilidad de que indirectamente, de manera eventual, se beneficie a terceros ajenos a una controversia, sobre todo cuando se trate de derechos fundamentales que tengan una dimensión colectiva o difusa, como es el caso que se resuelve hoy. No hay que perder de vista que los actores acuden a juicio para dilucidar una posible vulneración a un derecho fundamental adquirido a través del voto de la ciudadanía, por lo que se estima que el derecho reclamado por las personas actoras no son estrictamente individuales, sino que inciden en los derechos de tercero como lo es el electorado. De ahí que se sostenga que en la sentencia aprobada por la mayoría se realiza una interpretación restrictiva que no atiende a la perspectiva de género ni a la intercultural. En consecuencia, es contrario al principio pro persona, razón por la cual no comparto esos razonamientos jurídicos que se establecen en la propuesta. Perdón. Sí. Otra de las razones de mi disenso es que la inoperancia de los agravios se sostiene sobre la base de que la parte actora se desistió de la demanda registrada en la clave Juicio Electoral Ciudadano 256. Si la memoria no me falla, fue una propuesta de la ponencia número 5 a cargo de la magistrada Rodríguez Chinol. Y como consecuencia de ello, intrínsecamente consintió el acto reclamado, por lo que se consideró que dichas personas ya no podían con posterioridad acudir a un nuevo juicio para reclamar el acto. Hay que entender que sí se desistieron porque comparecieron. La pregunta que yo me hago es, ¿son renunciables? Yo diría que no. Y ese es el tema que traemos a discusión.
Por lo tanto, pues yo no comparto tal conclusión, pues considero que el estudio parte de una premisa errónea, que omite atender la verdadera pretensión de la parte actora. Pues si se hubiese realizado un análisis integral del escrito de demanda, se concluiría que el derecho reclamado por la parte actora no se sustenta por sí mismo en el acto que se cuestiona en el expediente 256, sino se complementa a partir de que tienen conocimiento de la sentencia que se emite en dicho juicio. Pues en ese momento, cuando los actores conocen que este tribunal electoral declaró ilegal la reducción de sus remuneraciones como integrantes del cabildo municipal. Además, considero que en la resolución mayoritaria se asume un criterio restrictivo contrario al principio pro persona, al considerar que por el solo hecho de desistirse de la demanda, la parte actora consintió el acto reclamado. No hay que olvidar que el derecho reclamado en estos juicios está vinculado al derecho político electoral y es precisamente parte de la discusión que presento. Por consiguiente, debió valorarse que el pago de las remuneraciones reclamadas es un derecho inherente al ejercicio del cargo, lo que se traduce a un derecho de interés público y no un derecho estrictamente personal. Dicha consideración encuentra sustento en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación con el diverso 191 de la Constitución Mexicana, en donde se establece que los servidores públicos de los municipios recibirán remuneraciones adecuadas e irrenunciables por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades y por ningún motivo será objeto de descuento sin consentimiento del titular, excepto cuando esté determinado por la ley o la autoridad competente. Lo anterior se complementa de igual forma también en el artículo 108 de la Constitución Federal, que reconoce como servidores públicos a los servidores que han sido electos a través de un proceso electoral por medio del electorado. Conforme a dichas disposiciones, no es posible considerar que el desistimiento realizado en un juicio conlleve intrínsecamente el consentimiento expreso del acto impugnado, pues ello es contrario a las disposiciones constitucionales que tutelan el carácter obligatorio e irrenunciable de las remuneraciones, las cuales representan una garantía de seguridad jurídica para el desempeño de la función propia de los integrantes del cabildo. De ahí que si de las constancias que integran el expediente no se acredita que la parte actora estuvieron involucrados en un procedimiento que conllevó a una sanción consistente en la disminución o retención del total o parte de sus remuneraciones, es incuestionable que la reducción del cual se duelen es completa y absolutamente ilegal. Por tanto, insisto que si se hubiesen resuelto estos asuntos atendiendo diligentemente al principio pro persona, la conclusión, en mi opinión, sería distinta y posiblemente se determinaría que los agravios alegados por las y el actor son fundados. Por tanto, considero que válidamente debió aplicarse la reinterpretación del principio de relatividad de las sentencias en favor de los justiciables, con la finalidad de evitar un trato discriminatorio entre los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Acatlán. En consecuencia, se debió extender los efectos de la sentencia emitida en el expediente Juicio Electoral Ciudadano 256 para todos los integrantes del Cabildo referido, incluyendo a la parte actora de estos juicios, con independencia de que los efectos de dicha resolución se haya declarado por este tribunal
en favor de Rosalía Alberto Rosas, pues es perfectamente admisible que dicha sentencia indirectamente y de manera eventual beneficia a los demás integrantes del Pleno, sobre todo porque existe un antecedente emitido por la otrora Sala de Segunda Instancia de este Tribunal Electoral, en donde, al resolver los expedientes identificados con las siglas Juicio Electoral Ciudadano 057-2016 y Juicio Electoral Ciudadano 059 acumulados, declaró que los efectos de las sentencias se extendían para todos los integrantes del Cabildo del municipio de Tlapa. Ese es el primer antecedente que me obligó a ser más analítico en esta propuesta jurídica. Dicha determinación lo hizo bajo el amparo del multicitado principio pro persona, la cual fue impugnada por la autoridad responsable ante la otrora Sala Regional del Distrito Federal, registrándose con la clave del expediente 0G-6-2017, mismo que al resolverse se confirmó la resolución impugnada. Asimismo, dentro del procedimiento incidental de ejecución de sentencias, se apersonaron 2 integrantes del referido cabildo totalmente extraños al juicio principal. Por tanto, la segunda instancia determinó declarar improcedente la solicitud. Esta determinación también fue recurrida ante la Sala Regional de la Ciudad de México, la cual determinó declarar fundados los agravios y, en consecuencia, revocó el acuerdo impugnado para efectos de que se emita uno nuevo en la que se tenga la parte actora apersonándose en el incidente de ejecución de sentencia. Dicha determinación se sustentó esencialmente en que el efecto de la resolución que condenaba al Ayuntamiento de Tlapa al pago de la remuneración completa fue extensiva, integral, de protección para todos los integrantes del referido cabildo municipal. Como se observa en este precedente, se emitió una determinación, en mi opinión, progresiva, que benefició a la totalidad de los integrantes de un cabildo municipal sin que hayan comparecido al juicio principal, lo que es extraño que en un asunto se sustancia de la misma ponencia y se resuelve 6 años después tenga un criterio diferente. Por eso, desde mi perspectiva, la propuesta que se nos presenta, pues representa, en mi opinión, un acto regresivo. Y es por ello que, en base a eso, pues, emitiría un voto como lo anuncié. Siento también de igual forma que no debieron invocarse como sustento esencial del proyecto de cuenta, porque solamente de esa forma se podría llegar a una conclusión distinta. En virtud de lo expuesto, compañeras magistradas, integrantes del Pleno, es que presentaré este voto anunciado. Muchísimas gracias por escuchar mi opinión. Gracias, presidenta, y gracias, compañeras magistradas. Gracias, magistrado Betancourt. Consulta ustedes, magistradas, en esta primera ronda hay participaciones. Tiene el uso de la voz la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Sí, gracias. Bueno, respetable el voto del magistrado y qué bueno porque plantea, como él mismo lo dijo, perspectivas, opiniones distintas, ¿no? Solo quiero abundar en razón de que el estudio interseccional no se hizo nada más en el proyecto, se hizo en todo en la sustanciación del expediente, ¿sí? Ahí atendimos precisamente la interculturalidad. El expediente al que hacían mención se glosó a petición como requerimiento a esta Secretaría General, precisamente considerando su origen étnico y que son ciudadanos que posiblemente no tuvieron esa posibilidad de anexarlo como prueba, ¿sí?
También se pidieron informes al ayuntamiento para ver si había inequidad entre sus regidoras y sus regidores, y por eso es que en el proyecto solo se enuncia de que no hubo elementos para considerar una perspectiva de género o una discriminación, ¿sí? Ya manera de conclusión, pero esto corre transversalmente en todo el expediente. En razón de eso, creo que también hay que considerar, o consideramos en este proyecto, de que el principio pro persona y la perspectiva de género no es conceder siempre a todos lo que piden, también tiene sus límites y creo que los tomamos en cuenta. Ahora, en cuanto al principio de relatividad, el caso de Tlapa lo llevó la ponencia a mi cargo y, como usted dice, fue una sentencia distinta. Y precisamente, ¿qué aprendimos y aplicamos en esa sentencia? Para que los criterios de la Suprema Corte que dicen que cuando uno o el juzgador emite una sentencia que tenga efectos generales, debe decirlo la sentencia, como se hizo en el caso de Tlapa. Pero esta sentencia del GEC, el GEC 296, no dijo que tenía efectos generales, por eso es que aplicamos la relatividad. Y eso es, atendiendo a aquel caso, es que resolvimos de manera diferente ¿sí? Porque ese es un principio que creo que hay que considerar. En cuanto al desistimiento, de que no son irrenunciables algunos derechos fundamentales, comparto totalmente eso, pero como se desistieron, entonces aquí inhibieron la acción, o sea, digamos, el estudio jurisdiccional al respecto, y ese es un acto consentido según el artículo 14 de nuestra ley del sistema de medios de impugnación. Todo ese marco jurídico ya aplicado a este caso, no genérico, sino aplicado al caso, me llevó a plantearles el proyecto que hoy estamos discutiendo. Es cuanto. Gracias por mi parte. Gracias, magistrada Hilda Rosa. En primera ronda, ¿alguien más solicita hacer el uso de la voz? No. Bueno, en primera ronda. Segunda. Ok, permítanme expresar el por qué yo anuncio que voy a sumarme al proyecto que hoy se nos presenta y lo votaré a favor. Desde mi punto de vista, los derechos que hoy se reclaman, los actores en este juicio, que intentamos ahorita resolver o que estamos resolviendo, que es el juicio electoral ciudadano 033 del 2022, a mi consideración, los actores renunciaron a esos derechos en el juicio electoral ciudadano 256, que efectivamente, como lo menciona el magistrado Betancourt, resolvió la ponencia a mi cargo en meses pasados. Quiero que quede claro que estos ciudadanos acudieron a ese juicio que resolvimos en mi ponencia y que propusimos al Pleno de este tribunal, solicitando la protección de estos derechos. Y en ese mismo juicio acudieron a desistirse de la demanda. ¿Qué se entiende por el desistimiento? Es un acto procesal mediante el cual el demandante manifiesta al juez el propósito de abandonar la instancia y entonces, como consecuencia jurídica, se tiene por consentidos los hechos que hoy pretenden reclamar. Es una causal de improcedencia que la misma ley de la materia señala en su artículo 14,
Entonces, vienen a reclamar prestaciones que ellos mismos renunciaron. Ahí dejaría yo mi intervención y para la reflexión dejo estos comentarios. Para mí, considero que sí se garantizó en aquel juicio el acceso a la justicia de los que hoy reclaman estos derechos y se desistieron lisa y llanamente y obra en el expediente el desistimiento ante la presencia judicial en mi ponencia en meses pasados, que la verdad no tengo ahorita la fecha precisa, pero ahí están los desistimientos. Por eso es que acompañaré este proyecto. Es cuanto, compañeros. Se abre una segunda ronda de participación. Tiene el uso de la voz el magistrado José Inés Betancur Salgado. Gracias, presidenta. A ver, ya no iba a emitir ninguna opinión, pero casi así como que me veo obligado, porque hay una consideración que no comparto de ninguna manera. Me voy a referir de que tal parece que no hay una precisión correcta de lo que es un desistimiento y de lo que es una renuncia. Son cosas totalmente diferentes. Yo comparezco de voluntad propia y me desisto de la acción en cualquier expediente de cualquier vía, pero es por ese expediente. No estoy renunciando yo a mis derechos de manera integral, más si son inherentes a mi puesto de elección. Son cosas totalmente diferentes en mi concepción jurídica. Ahora bien, cuando yo invoco en esa parte final de mi voto particular el caso Tlapa, y también invoco el 296 propuesto por la compañera, magistrada ahora presidente, es precisamente basándome en esa particularidad de proteger a los actores en ese principio pro persona, en donde entiendo, y también lo entiendo perfectamente, compañera ponente, que en automático no les vamos a proteger todas y cada una de las prestaciones, de las consideraciones que ellos invoquen. Sí, estoy completamente de acuerdo. Más sin embargo, si hay indicios jurídicos en las cuales me dan la lucidez para determinar que sí es posible jurídicamente proteger a los justiciables bajo la perspectiva de ese principio, y aún, en mi opinión, habiendo elementos para hacerlo, pues esa es precisamente la diferencia que tenemos en la concepción. Por eso es de que, pues, de esta manera yo podría decir que es confuso toda situación, que son términos totalmente diferentes, el desistimiento y la renuncia. No puede renunciar a algo inherente a su cargo, pero sí se puede desistir por cuanto hace a un expediente. Muchas gracias. En segunda ronda tiene el uso de la voz la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Muchas gracias. Seré breve, magistrado, no más para precisar lo renunciable o irrenunciable de estos derechos y el desistimiento en sí se consideró en el GEC 296. Entonces, si usted tenía ese criterio que ahora nos menciona, no debió haber votado a favor. Entonces, creo que ahorita su argumento ya sería también inoperante. Es cuanto. Gracias. Gracias, magistrada. Bien, si no hubiera más intervenciones, consulto a ustedes. No hay más intervenciones. Señor secretario general de acuerdos, sírvase recabar las sírvase tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. En contra, como lo anuncié. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. Con el proyecto.
Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos con el voto en contra que presenta el magistrado José Inés Betancur Salgado. Gracias, señor secretario general. De acuerdo, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarse como en derecho corresponde. El segundo asunto listado para analizar y resolver también fue turnado a la ponencia de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, señor secretario, nos apoye con la cuenta y puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia que se dicta en el juicio electoral ciudadano número 35 del presente año, promovido por Rosalía Alberto Rosas en su carácter de regidora del Ayuntamiento de San Luis Zacatlán Guerrero, por el cual impugna la indebida aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2022, aprobado en la sesión de Cabildo el 31 de marzo de 2022, particularmente la indebida reducción de sus remuneraciones, el cual, a su juicio, vulnera los artículos 127 de la Constitución Federal y 191 de la Constitución local, ya que debe ser adecuada, irrenunciable y proporcional a sus responsabilidades, propugnando su derecho a la igualdad salarial y no discriminación laboral, solicitando se analice atendiendo a los principios pro persona, progresividad de la norma y reductibilidad salarial, por lo que se violenta. En el proyecto se propone declarar como infundados e inoperantes los agravios que hace valer la actora. Son infundados al ser una facultad exclusiva del Ayuntamiento conforme a los principios constitucionales de autonomía municipal y libertad hacendaria, aprobar su presupuesto de egresos, incluido el tabulador de remuneraciones de las regidurías, con base en sus ingresos disponibles, lo que significa que cuentan con la potestad expresa para aumentar o disminuir las respectivas remuneraciones para cada ejercicio fiscal. Dicho presupuesto fue aprobado por unanimidad por los miembros del Cabildo, como se acredita con el acta de fecha 31 de marzo de 2022, en la que se advierte el cumplimiento de los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica Municipal, por haber alcanzado la mayoría de votos de los integrantes del citado órgano municipal, sin que la falta de firma de la actora implique alguna circunstancia que afecte su validez. Asimismo, se encuentra debidamente fundado y motivado de conformidad con las razones señaladas en el capítulo de exposición de motivos y lo dispuesto por el artículo 4 del presupuesto impugnado, en los cuales se establece que dicho presupuesto se integra con fundamento en los artículos 115, fracción cuarta y 127 de la Constitución Federal y que los recursos se destinarán a la implementación de programas prioritarios para atender los efectos negativos de la contingencia provocada por el COVID-19, medidas de austeridad y racionalidad del gasto público. De igual manera, en el artículo 21 se estableció el tabulador de remuneraciones de las regidurías, con lo cual se demuestra que la aprobación de las dietas y salarios es aplicable tanto a la actora como a los demás regidoras y regidores en un plano de igualdad, con lo cual no se advierte un trato discriminatorio, sistemático o diferenciado en contra del accionante, sin que ello se tratara de una decisión unilateral dirigida a impedir u obstaculizar el desempeño de las atribuciones encomendadas al enjuiciante, sino que fue una medida aprobada por el Cabildo en el ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, aplicable al universo del cuerpo edilicio. Por otra parte, devienen en infundados los argumentos relacionados con la falta de aprobación del presupuesto dentro de los plazos establecidos en la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado, así como de la falta de publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, en razón de que la vigencia y aplicación del mismo inició a partir de su aprobación por el Cabildo en la sesión del 31 de marzo y se publicó en la página de Internet del Ayuntamiento, por lo que su observancia y obligatoriedad aplicó a las personas municipios a partir de esa fecha, no así a terceras personas. De igual forma, es infundado el hecho de que sus percepciones aprobadas en el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2022 sea menor a las aprobadas en el presupuesto del año 2021, en virtud de que el Ayuntamiento ejerce con autonomía sus recursos municipales y conforme a sus facultades constitucionales y legales tiene la potestad expresa para aumentar o disminuir sus respectivas remuneraciones con base en las posibilidades de sus ingresos disponibles. De ahí que no pueda considerarse que las dietas aprobadas para el ejercicio fiscal del año 2021 deban prevalecer en el marco del presente ejercicio fiscal, al implicar contextos de ejercicio y gasto municipal distintos, con base en los principios de anualidad presupuestal, austeridad y disponibilidad hacendaria, y al no estar prevista su remuneración de manera fija en la ley, sino que su determinación se dispone por parte del Ayuntamiento en atención a criterios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el propio presupuesto. Ahora bien, la enjuiciante pretende la aplicación en su beneficio del principio de irreductibilidad salarial, argumentando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha razonado que,
Las percepciones que reciben los ministros no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas, ya que la reducción violenta los principios de integración, funcionamiento, autonomía e independencia del ente de gobierno municipal. Dichos argumentos son inoperantes porque en principio las compensaciones a que tienen derecho quienes integran un ayuntamiento, en tanto un órgano de gobierno de elección popular directa integrado por una presidencia municipal, las regidurías y las sindicaturas que la legislación establece, no se consideran salarios, ya que las personas titulares de dichos cargos no encuadran en la categoría de trabajadoras de ese cuerpo colegiado, sino que forman parte del mismo. Por tanto, el principio de irreductibilidad salarial no resulta aplicable al caso particular, dado que de la literalidad de los preceptos constitucionales que lo prevén, se advierte que el mismo opera específicamente en favor de los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, los magistrados y jueces de los poderes judiciales locales y de la Ciudad de México, con la finalidad de garantizar la independencia del Poder Judicial dada la naturaleza de sus funciones. En ese orden, al desempeñar el ayuntamiento funciones administrativas de supervisión y vigilancia de la administración pública que no son análogas a las de índole jurisdiccional, no puede hacerse el extensivo el citado principio, pues se tratan de servidores públicos designados por elección popular, que a diferencia del Poder Judicial, gozan de la facultad de aprobar por sí mismos y en forma anual su propio presupuesto de egresos, en el que se fijan las partidas que corresponden a sus remuneraciones. De la misma forma, tampoco se actualiza la violencia política de género que hace valer al no acreditar que con la aprobación del presupuesto se impida su pleno ejercicio del cargo municipal que ostenta, tenga un trato diferenciado respecto a los demás miembros del Cabildo o alguna afectación sistemática a sus funciones que deriven en una relación de discriminación. Con base en lo expuesto, se propone resolver en los siguientes términos. Único. Se declaran infundados e inoperantes los agravios de la actora del presente juicio electoral ciudadano en términos de lo razonado en la presente sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. En primera ronda tiene el uso de la voz el magistrado José Inés Betancourt Salgado. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Y en los mismos términos con las compañeras, ¿no? Por esta segunda intervención. Voy a tratar de ser muy breve porque adelanto de igual manera que voy con un voto aclaratorio nada más para expresar las razones por las que acompañar el proyecto que somete a consideración la magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito, porque del análisis que se hizo de este proyecto observo consideraciones no esenciales que no comparto. Sin embargo, coincido esencialmente con las consideraciones y parte resolutiva del proyecto de sentencia propuesto. Como se vio hace algunos momentos, y ya ahora es un hecho público y notorio, pues he votado en contra del proyecto de resolución propuesto en los expedientes 033, 2022 y 40 acumulados. Porque del análisis efectuado concluí razonadamente, en mi opinión, por las consideraciones y fundamentos expresados, que el juicio acumulado debió declararse parcialmente fundado, pero ello ya fue de una manera atendido o explicado. Lo que debe quedar claro, en mi opinión, es que aquel voto no es un impedimento para que en este asunto vote a favor de la resolución propuesta por la magistrada instructora. Y quiero precisar que mi decisión de este voto aclaratoria, en mi opinión, no configura ninguna incongruencia de criterios. Ahora bien, de manera respetuosa, preciso que no estoy de acuerdo con la propuesta únicamente en la parte del proyecto que analiza cuestiones del principio de irreductibilidad del salario, y de las cuales se concluye que dicho principio no le es aplicable a la actora porque ésta no es ministra, magistrada o consejera electoral.
Y aquí se baso, ¿no?, parte de mis consideraciones al entregar este voto aclaratorio. Para comenzar, es pertinente precisar que respecto a este tópico, el artículo 127 de la Constitución Federal establece de manera puntual que las y los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión, y que este mismo deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Es decir, dicho precepto no particulariza o limita a que tiene únicamente el derecho de irreductibilidad del salario algunos o algunas servidores públicas, sino que este derecho es de aplicación general para las y los servidores públicos y no tiene nada, en mi opinión, de exclusividad que sea solamente para ministras, magistradas o consejeras electorales. En este sentido, y contrariamente a tal conclusión arribada en este proyecto que se analiza y discute, considero que la no aplicación del principio multicitado no radica en que la actora no sea ministra o magistrada o consejera, sino que esta no aplicación radica en que existe previamente el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022 del municipio de San Luis Acatlán, que inició su vigencia y aplicación a partir de su aprobación por el Cabildo en la sesión del 31 de marzo del año en curso, conforme al artículo 148 de su propia ley orgánica, y por lo tanto resulta infundado el agravio. Dicha calificación coincide con el proyecto propuesto, pero las razones con las que llegamos a esta misma conclusión pues son diferentes. Pero voy con el proyecto en los términos expuestos. Muchas gracias, compañeros magistrados. Gracias, magistrado. En primera ronda tiene el uso de la voz la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Muchas gracias. En razón a las reflexiones que cita el magistrado, y solo nada más para precisar, Rosalía Alberto Rosas fue la actora en el GEC en el GEC 296 del 2021, ¿sí? ¿Por qué no, tratándose del mismo ayuntamiento de San Luis Acatlán y tratándose de monumentos, no se acumuló también? Precisamente porque la litis era distinta. O sea, ella fue beneficiada en la resolución de 2021 y se le pagó conforme al presupuesto de egresos del ayuntamiento 2021. Lógico que en ese presupuesto las percepciones de los regidores y del ayuntamiento en general era mayor a la aprobada en el presupuesto 2022. Entonces, por eso ella cree que se le redujo el salario, porque quiere el mismo monto de 2021. Y se hace el análisis en este caso de la legalidad o ilegalidad del presupuesto y los pagos que se le están haciendo. Y esta parte de por qué no es que tenga aplicación, precisamente se cita en el proyecto de resolución de que no es atendible su petición de que se aplique precisamente, o sea, que se tome en cuenta el criterio en relación a ministros y demás servidores públicos, es precisamente para darle una explicación a ella de por qué no se es beneficiada o se toma como irreductibilidad. Es únicamente para dar respuesta a una petición que señala en su demanda la actora. Es cuanto, gracias. Gracias, magistrada Hilda. Si no hubiera más comentarios al respecto, señor secretario, tome la votación, por favor.
Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor con el voto aclaratorio. Gracias, magistrado. Magistrada Armadillo Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilaria Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos con el voto aclaratorio que presenta el magistrado José Inés Betancur Salgado. Gracias, señor secretario. Sírvase recabar, por favor, las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notificarse como en derecho corresponda. El último asunto listado fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo tanto, le solicito nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, a continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TE, /GEC, /41, /2022, correspondiente al juicio electoral ciudadano promovido por Janet Gutiérrez Izazaga, en calidad de regidora en funciones del Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca, por el que impugna la omisión de pago de una compensación. El agravio consiste, según la narrativa de la demanda, en la omisión de pago de la compensación a que tiene derecho en calidad de regidora por parte del Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. Ello porque al inicio de la administración, 30 de septiembre de 2021, a todos los ediles le pagaban dicha compensación de 5.502.32 en una nómina independiente, circunstancia que comentó con el presidente municipal directamente, por lo que en la segunda quincena de abril del año en curso se le empezaron a efectuar los pagos, firmando nómina timbrada, pagos que se le dieron hasta la primera quincena de julio pasado. Sin embargo, el 24 de agosto, el tesorero del ayuntamiento le manifestó que por orden del presidente municipal ya no se le cubrirían dichas remuneraciones ni las subsecuentes. En su defensa, el ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca señala de forma destacada que al inicio de la administración estuvieron regidos por el presupuesto de egresos 2021 y en dicho presupuesto no estuvo contemplada la compensación. Además, que respecto al 2022, si bien se reconoce la existencia de la compensación, es bajo otras circunstancias, como por ejemplo que la cantidad es de 7.535.20 de manera mensual y a los que habrán de descontarse los impuestos correspondientes. Bajo ese contexto, en el proyecto se considera fundado el agravio de la actora, pues se acredita suficientemente a través de los comprobantes fiscales expedidos por el Ayuntamiento de la Unión Isidoro Montes de Oca a su nombre, Janet Gutiérrez Izazaga, y para el cargo de regidora de Equidad de Género por concepto de compensación por la cantidad de 5,000 pesos, de los que se advierte la firma de recepción de la regidora impugnante. Circunstancia que el ayuntamiento demandado admite de manera parcial al señalar que fueron distintas las condiciones en que estableció la compensación, que sin embargo no acredita con el acta de sesión de Cabildo de 3 de enero del año que corre, acta de la cual se le dio vista a la parte demandante en la secuela procesal y señaló que fue elaborada unilateralmente, y ello se acreditaba con la circunstancia de que no existe en el diverso expediente TE, /PES, /2, /2022, resuelto por este tribunal, por lo que se trata de un documento falso, prefabricado con posterioridad. En los términos anotados se requirió informe a la ponencia 2 de este tribunal para que refiriera si en los autos del expediente anotado obraba el acta de sesión anotada, la cual oportunamente informó que no existía dicha acta de cabildo. Asimismo, en diligencias para mejor proveer, se ordenó una inspección judicial a la página o sitio oficial del ayuntamiento demandado para determinar si en los datos relativos a información financiera existía la referida acta de sesión de cabildo de 3 de enero de este año, diligencia que arrojó la inexistencia de la mencionada acta de cabildo y, por el contrario, se advirtió que existe una diversa de 4 de enero de este año que contradice diametralmente el contenido de la del 3 de enero. En ese sentido, en el proyecto que ahora se presenta, se determina la falta de veracidad de los hechos que refiere el acta de cabildo de 3 de enero del año en curso, en términos del artículo 20, primer y segundo párrafos de la Ley de Impugnaciones de la materia, y ello trae como efecto directo para este proceso en concreto que los hechos en que funda su defensa el órgano municipal demandado no estén probados. Lo anterior, porque como se dijo, no fue posible verificar la existencia y contenido del acta de cabildo del 3 de enero, y sobre todo, porque existen diversos documentos generados por el propio ayuntamiento demandado que contradicen la narrativa del acta referida. Como consecuencia de ello, si la regidora impugnante acreditó que se realizaron pagos parciales de la compensación reclamada para el año que corre, y el ayuntamiento demandado reconoce la existencia de dicha obligación, pero bajo otro escenario, que sin embargo se vio que no lo acreditó, lo procedente es reconocer la fuerte presunción derivada de los hechos probados por la actora, consistente en que le adeudan también pagos quincenales de los meses que refieren su demanda. En ese sentido, en la sentencia se determinan los siguientes puntos resolutivos. Primero,
Se declara fundado el juicio electoral ciudadano promovido por Janet Gutiérrez Izazaga relacionado con la retención de una compensación en términos de lo razonado en el fondo de la presente resolución. Segundo, se condena al Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca Guerrero al pago de la compensación del actor en los términos decididos en el fondo de esta sentencia con el apercibimiento de ley. Tercero, remítase copia certificada del expediente en estudio a la coordinación de lo contencioso electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que, de encontrar elementos, dicha coordinación integre el expediente respectivo e investigue los hechos a través de un nuevo procedimiento especial sancionador por violencia de género. Cuarto, se vincula al órgano de control interno municipal de la Unión de Isidoro Montes de Oca Guerrero para los efectos precisados en la parte final de esta sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, señor secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo intervenciones al respecto, señor secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la propuesta presentada. Gracias, magistrado. Magistrada Madelio Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 11:12, se declara concluida la presente sesión. Excelente día a todos. Gracias. Igual.